Comenzamos entonces, muchachos, con la clase de hoy, donde vamos a ver básicamente tres temas. El primer tema que vamos a ver es la etapa o momento de valoración de la prueba. Luego vamos a ver el fenómeno de las reglas de la carga de la prueba, para finalmente que conversemos un poquito sobre la iniciativa probatoria del tribunal. Conforme veamos estos temas, van a entender por qué didácticamente vemos la iniciativa probatoria del tribunal al final, aunque correspondería a un momento anterior, al momento de ofrecimiento de la prueba. Pero conocer el régimen de valoración y el régimen de las cargas de las pruebas nos va a permitir tener ciertos preconceptos para que entendamos el problema de la iniciativa probatoria del tribunal y que tomemos partido por alguna visión sobre un tema eminentemente polémico. Sin esos preconceptos se puede tomar simplemente partido en forma intuitiva. Aunque por supuesto, y aclarado queda, que como estudiantes pueden tomar el punto de vista que ustedes tengan, coincida con el docente, siempre que lo funden adecuadamente. Bueno, la etapa de valoración de la prueba, el momento de valoración de la prueba, es el último momento de la prueba. Y es el momento donde se analiza el valor convictivo de la prueba que se diligenció. Es decir, si se puede, con esa prueba que se diligenció, confirmar o no las afirmaciones de hecho que resultaron controvertidas o que necesitaban prueba a pesar de no ser controvertidas por la naturaleza del proceso. Por ejemplo, los casos de procesos sobre cuestiones indisponibles. Es decir, en la valoración se hace un proceso intelectual por el cual el juez arriba a la conclusión de si un hecho resultó o no confirmado. Forma parte del momento de la valoración de la prueba un momento inmediatamente anterior, que es la evaluación que hace actor y demandado de cuál es el valor convictivo de los medios de prueba que fueron diligenciados. Eso se llama los alegatos finales, antes llamados alegatos de bien probado. Todo proceso habíamos visto que se componía por la etapa de afirmación, resistencia, confirmación, alegación y sentencia. Bueno, la valoración está en la alegación y en la sentencia. En la alegación es lo que las partes dicen que se acreditó y lo que el juez dice que se acreditó. Claro que seguramente el análisis que realicen las partes va a ser un análisis parcializado, donde van a destacar estratégicamente los aspectos en los que las pruebas donde han podido confirmar sus afirmaciones y van a tratar de disimular o distraer el problema de la confirmación por la prueba de los dichos alegados por la otra parte. Sin embargo, la valoración propiamente dicha, la que hace el juez, es desprovista de estos intereses parcializados de parte y donde el juez hace un análisis lo más objetivo posible respecto a cuál ha sido el valor convictivo de las pruebas. Hay un primer principio en la valoración de la prueba. Vamos a estudiar la valoración de la prueba por el juez, porque la otra es un acto de parte interesado. Un primer principio de la actividad de valoración de la prueba por parte del juez es que se valora el resultado convictivo de cada medio de prueba, pero también el resultado convictivo de toda la prueba en su globalidad. ¿Se acuerda Juan López cuando hablábamos de la confesión en la declaración de parte, que usted me hizo una pregunta, y veíamos cómo a veces esa confesión que se había producido, si analizábamos exactamente la valoración de la prueba de declaración de parte, por ejemplo, porque no concurría a la audiencia de absolución de posiciones, podía verse desvirtuada esa certeza obtenida por la confesión a partir de la valoración de otros medios de prueba que dieran un resultado convictivo diferente. Bueno, a eso nos referimos. El juez hace una valoración de cada medio de prueba, pero no puede terminar ahí. Luego hace una valoración global. Y ese resultado global es el que va
a plasmar en su sentencia. Cuando veamos función de satisfacción, vamos a ver lo que es la motivación de la sentencia. Debemos diferenciar, la valoración es un proceso psicológico, interno, mental. No es lo que dice la sentencia. Lo que dice la sentencia es la motivación, es cómo se expresa la valoración probatoria y cómo se expresa la argumentación jurídica. Acá estamos en lo que el juez hace adentro de su cerebro. ¿Mm? Para valorar la prueba existen sistemas. ¿Mm? Un primer sistema de valoración de la prueba que se conoce en el derecho y que no es ajeno a nuestro ordenamiento jurídico es el sistema de la prueba tasada. ¿Alguien sabe qué es el sistema de la prueba tasada o el criterio de valoración de la prueba tasada? Marta. Profe, buenas tardes. Es el que en sí las presunciones directamente a las resultancias están valoradas directamente predeterminadas, o sea, como que el tribunal valora predeterminado por lo que dice la ley. Es lo que habíamos hablado la otra vez con respecto a los documentos, la autenticidad y demás, que era lo que habíamos hablado con el profesor. Muy bien, antes que Steneri hable, Lima creo que había intentado hablar. Sí, iba a decir más o menos lo mismo, que la ley prefija, digamos, el sentido en el que deben valorarse ciertos medios de prueba. Ahí está. Steneri, que hoy le dije Stewart, o no sé, o Sting, no sé qué le Lo dije, mismo, lo otro mismo que cantante. Sí, diga. Lo mismo. Lo mismo, Steneri, pero lo podría decir en inglés por lo menos. Bueno, Juan López, usted lo podría decir en catalán o en algo, dele, hable. No, siguiendo con lo mismo que se encuentra preestablecido legalmente la valoración y como decía Cabeza, los documentos públicos, las escrituras públicas tienen un valor determinado, al menos que por tacha de falsedad se determine lo contrario. A Exactamente. diferencia del privado que se hablaba. La prueba tasada significa que la ley tiene predeterminado, Cabezas, le voy a bajar la manito. Está. La ley tiene por determinado, sí, perdón, solo lo puedo hacer yo. Disculpe lo de manito, no sea que alguien se ofenda también y me hagan una denuncia por eso también. Bueno, entonces, no, en serio, hay cada cosa que se ve que no se puede creer. Bueno. Entonces, el resultado convictivo de un determinado medio de prueba está previsto en la ley. ¿Mm? Este era el sistema decimonónico. ¿Cuál es el origen de este sistema? El origen de este sistema es la desconfianza hacia los jueces. ¿Mm? Ustedes saben que cuando a Luis XVI le cortaron la cabeza, en la Revolución Francesa, pusieron como jueces a nobles del ancien régime, a nobles del viejo régimen, porque no tenían suficientes burgueses, y proletariado mucho menos, preparado para poder hacer la actividad jurisdiccional. Pero entonces, para que estos señores no gobernaran, digamos, por el costado, por medio de las decisiones jurisdiccionales, lo que se establecía era el valor probatorio. Dos testigos valen más, un testigo no vale nada. Dos testigos valen más que uno. Un testigo varón vale más que un testigo mujer. En esa época. Aclaro, aberrante, por las dudas, que a alguien se le ocurra alguna bobada. Y así, un documento vale más que un testigo en determinadas circunstancias. Y así, diferentes reglas que luego también pasaron al sistema español y que llegaron a nuestro país en las leyes de partidas. Si nosotros vemos las leyes de partidas, todo el sistema de valoración de la prueba era tasado. Se establecía de antemano un determinado valor. En nuestro sistema actual procesal civil uruguayo, seguimos teniendo el sistema de prueba tasada, pero muy reducido. Un ejemplo es muy bien el que creo que dio Marta. Un ejemplo es el ejemplo de la prueba documental. En la prueba documental, en la prueba que algunos autores prefieren llamar instrumental, existen algunas reglas de prueba tasada que ustedes pueden repasar en el Código Civil. Por ejemplo, soy muy malo para los artículos, pero se fijan en el Código Civil. Por ejemplo, y además ya vimos prueba documental. Por ejemplo, en la escritura pública,
hace plena fe, es decir, prueba tasada, es verdad desde antemano respecto de la fecha y lugar de su suscripción, lo que se llamaba la data. Esto viene desde Roma. A su vez, hace plena prueba entre las partes de su parte dispositiva, o sea, donde está el objeto del negocio. A su vez también de la parte enunciativa que tenga directa vinculación con la parte dispositiva, esto entre las partes. Respecto de terceros, simplemente hace plena fe de que se otorgó y del lugar y de la fecha. O sea que decir que el documento público tiene prueba tasada, eso es incorrecto, tiene tasa sobre algunos temas. Ustedes vieron que el documento privado emanado de la contraparte tiene una tasa legal, que es su autenticidad. Y así distintos ejemplos. Esa es la prueba tasada. Pero como ustedes son muy inteligentes y ya escucharon que el juez, la primera regla que tiene que aplicar al valorar es aplicar una valoración de cada medio de prueba y de su globalidad, la tasa legal no significa que porque se haya producido una verdad incontrastable respecto de un medio de prueba, eso sea lo que se termina concluyendo en la sentencia. Ojo, obviamente, para que de una valoración global se zafe de la tasa, tendrá que haber una prueba muy importante en un sentido inverso. Sí, estoy grabando, alguien preguntaba. Comprendido que es la prueba tasada, el valor convictivo de la prueba está previsto de antemano en la ley. Ejemplo, los instrumentos públicos, erga omnes respecto de haberse otorgado, la fecha y lugar de su otorgamiento, los documentos públicos en su parte dispositiva entre las partes del documento y la parte meramente enunciativa que se vincula con lo dispositivo. Ejemplo, el documento privado emanado de la contraparte que no es desconocido, nadie puede discutir su autenticidad. ¿Ok? Bueno. Otro criterio de valoración de la prueba es el criterio que se conoce como el criterio de la sana crítica. Es el criterio que en alguna medida ontológicamente se opone al criterio de la prueba tasada. Es un criterio o un sistema de valoración de la prueba, o un tipo de regla de valoración de la prueba. Sí, Marta, adelante. Sí, que es una valoración, pero que este tipo de reglas está guiado básicamente por la razón y por la experiencia. Muy bien. O sea, que las resultancias, de cierta forma, de los medios de prueba se guían sobre eso. Básicamente es con la razón del tribunal y bueno, y la experiencia. Pero básicamente más la razón, y que es la regla más general que se aplica, la sana crítica. Muy bien. Es un sistema que se opone al sistema de la prueba tasada. No era el sistema predominante en la época liberal total del proceso, porque esa época tenía desconfianza hacia los jueces. Es un criterio que le da más flexibilidad a los jueces a la hora de determinar cuál es la confirmación de los hechos. El valor de los medios de prueba, el valor convictivo, no está predeterminado, como dijo Marta, y lo que sucede es lo siguiente. El juez lo que va a aplicar a cada medio de prueba y en la globalidad de los medios de prueba es el siguiente criterio. Va a analizar las resultancias de cada prueba, por ejemplo, lo que declaró el testigo A, conforme a las reglas de la lógica y de la experiencia. Y algunos actores dicen de la razón, de la lógica y de la experiencia de lo que normalmente ocurre. Otros autores que simplifican un poco la idea, por ejemplo Alvarado Belloso en Argentina, refieren a un criterio de normalidad. Por ejemplo, si el juez inspecciona un vaso y en el vaso hay líquido, probablemente aplicando la lógica y la sana crítica,
va a concluir que si meto un dedo se me va a mojar. Que esto no, va a concluir que esto no está seco. Va a concluir que esto es húmedo. ¿Por qué? Porque lo indica un criterio de normalidad. Los vasos con agua generalmente tienen humedad. Las reglas de la lógica tienen toda una explicación, hay diferentes criterios, hay diferentes reglas de la lógica, pero que pertenecen a un mundo de las ideas muy superior al que generalmente aplicamos los juristas. En realidad lo que se aplica es un criterio de normalidad, normalidad que surge de lo que es lógico o no es lógico, y normalidad que surge de la experiencia, pero no es la experiencia privada de ese juez, lo que sería el conocimiento privado, no. Lo que la experiencia de la comunidad indica que es normal. ¿Mm? Es normal que las cosas caigan para abajo. No es normal que las cosas caigan para arriba. Es normal que si hay mucho sol va a haber calor. Es normal, bueno, son ese tipo de razonamientos. Por tanto, aquí en el mundo de la sana crítica no hay 3 testigos valen más que 1, el testigo varón vale más que 2, el testigo mujer vale más que un testigo hombre o vale menos. No, aquí lo que hay es analizar, desmenuzar la credibilidad de la prueba en base a un criterio de normalidad. Este criterio de normalidad es muy criticado porque se le pueden hacer argumentos contrarios como qué es normal o qué no es normal. A ver, lo cierto es que es lo que indica la lógica y lo que normalmente ocurre, un criterio de regularidad. Cuando yo intento de la prueba extraer una conclusión que regularmente no ocurre, estoy en un problema y tendré que fundar muy bien, porque lo que va a privar es un criterio de regularidad, de normalidad. ¿Se entiende el criterio de la sana crítica? ¿Alguna pregunta? El otro criterio de valoración de la prueba que se conoce en nuestro sistema es el criterio de la libre convicción, o también conocido como criterio de la libre convicción científica. ¿Alguien sabe a qué alude este criterio? Profe, yo había leído como que aludía a que no necesariamente el juez tiene que apoyarse en el objeto de la prueba, digamos, estrictamente, sino que tiene cierta libertad para interpretarla y darle cierto valor convictorio, digamos. Sí, es cierto que es un criterio que plantea mayor libertad. Imagínense, ¿en la prueba tasada hay mucha libertad para el juez? No, precisamente lo que quiere el sistema es que el juez no tenga libertad, para que predomine el parlamento. En el sistema de la sana crítica, ¿hay mayor libertad al juez? Sí, bastante libertad. Todo depende de sus interpretaciones y de lo que él va a decir que es lo lógico y lo que es normal, lo que es regular, conforme a la lógica y la experiencia. Hay bastante libertad. Obviamente que el juez no puede salirse con cualquier locura, digamos. El sistema de la libre convicción, la libertad es todavía mayor que en el de la sana crítica. Marta. No, lo que yo había leído, pero como que no había comprendido, era que como que no tenía que dar la diferencia, era que no, con la diferencia con la sana crítica, es como que no tenía que dar los fundamentos. Pero eso como que no lo entendí, porque no es que siempre tiene que fundamentar. Yo había leído que se fundaba en que el objetivo de la prueba era el convencimiento del juez y la garantía era que debía explicar los fundamentos de por qué esa conclusión en el fallo. Bueno, en la ley procesal española, en la vieja ley procesal española, se decía que el juez dictaba conforme su conciencia. Y de ahí se empezó a decir que allí estaba el sistema de la sana crítica, lo cual era discutido por otros, porque decían, no muchachos, esperen, cuando el juez valora por tasa legal, o cuando valora por sana crítica, también lo hace conforme su conciencia, porque el que está valorando es él.
O sea, conforme a su conciencia no es un permiso para hacer lo que se le ocurra. O sea que libre convicción no es exactamente conforme a su conciencia, pero es algo con más libertad que la sana crítica, por supuesto. Gubitosi. Bueno, el tema de la de la libre convicción es cuando el juez logra una convicción tal de los hechos, aún apartándose de pruebas que pueden ir en sentido contrario, por ejemplo, en los delitos de proxenetismo. Sí, muy bien, Gubitosi. El ejemplo es muy bueno, pero el concepto sería un tanto ajustado. Es decir, el juez no ha llegado al nivel de certeza que le permitiría un análisis de sana crítica. Sin embargo, está convencido, a pesar de no tener todos los elementos, está convencido psicológicamente de que el hecho sucedió. Y por lo tanto, a pesar de no llegar al grado de certeza que indica la experiencia y la lógica, igualmente da el hecho por confirmado. Como podrán ver, es un criterio de valoración bien complejo y bien complicado de tenerlo en una república, porque en definitiva, el juez no llegó a un convencimiento que pueda hacer, que pueda pasar el tamiz de un análisis lógico y racional del todo, pero sin embargo tiene el hecho por probado. Si este criterio fuera el criterio que predominara en un sistema, directamente diríamos que ese país es un país totalitario. Si predomina la prueba tasada, no, diremos que es un país donde eligió un sistema. Cuando predomina la sana crítica, tampoco. Si predomina la libre convicción, sería un país donde una determinada casta social, que son los jueces, pueden resolver los asuntos porque han llegado más allá de afinar lógicamente el concepto al convencimiento sobre algo. Por eso, estos casos son muy marginales, y por eso esa vieja expresión de la ley española de fallar por su conciencia no puede interpretarse de esa manera. Y son casos muy extremos, ciertamente dudosos en cuanto a su constitucionalidad, pero que están vigentes. Uno es la valoración de la prueba en el caso del delito de proxenetismo. No vayan a decir proselitismo, como dije yo en mi examen de procesal 1 y los profesores se rieron de mí. Proxenetismo. El proxenetismo es cuando existe una persona que ejerce la prostitución, lo cual no es delito, pero existe otra persona que es su patrón, que lo pone a ejercer la prostitución. El proxeneta es el que en lunfardo se dice el cafillo, o la proxeneta, porque siempre tendemos a hacer esa discriminación de pensar que tiene que ser un hombre, pero no necesariamente. ¿Por qué piensan ustedes que el legislador ha tomado una decisión tan extrema de adoptar un criterio de valoración de la prueba ciertamente complicado para una república en esos casos? ¿Qué intuyen? A ver, Leandro Simón, que usted atiende todo, es inteligente, tiene cara de buena persona, lo quiero oír. Adelante. ¿Por qué? ¿Se imagina? ¿No? ¿Por ahora no? ¿O no quiere hablar? A ver, ¿quién se anima? Gubitosi, usted que trajo el ejemplo. A ver, adelante. El tema es que muchas veces de los interrogatorios o las pruebas que existen a disposición, no surge una definición tal que sea posible afirmar fuera de toda duda razonable. Afirmar con una duda razonable que eso es así. Entonces, el juez crea una convicción en su cabeza de forma tal de que, bueno, los hechos se dieron, pero no tiene los elementos como para decir probadamente que fueron así. Si hay una convicción de que la situación se dio de determinada manera. Bueno, miren,
Muchas gracias, Guitosi. El caso que me explicaban a mí cuando era estudiante y que me permitió entender esto, era así. Estaban en la audiencia del viejo CPP, y entonces había una chica que claramente estaba ejerciendo la prostitución, y que cuando terminó de ejercer la prostitución, la autoridad la vio, o un testigo la vio entregándole el dinero a un señor. ¿Mm? ¿Eso quiere decir que el señor fuera el proxeneta? No. Va el juez, le interroga a la chica le dice, no, yo le estaba pagando una deuda porque él me compró un vestido. Entonces uno puede ser mal pensado y decir, ah, claro, el proxeneta le compra un vestido para que ella esté atractiva para ejercer la profesión. ¿O no? ¿O es un hombre enamorado de ella que le regaló el vestido? ¿O es un amigo? ¿O es alguien que le hizo un regalo? ¿Verdad? La sana crítica nos sigue fallando, no nos permite concluir. Bueno, viene a declarar el hombre, y el hombre dice, sí, yo le regalé un vestido porque estoy enamorado de ella. Ah, y usted entonces hace que ella vaya a ejercer, para nada, ella es su profesión, yo soy consciente de eso, y lo acepto, todavía contesta de esa manera. Pero si le regaló, no lo tiene que pagar. Ah, bueno, tiene razón, el ejemplo es, me mató el ejemplo, cabeza. Le presté plata, no le regalé, tiene razón, le presté plata porque la vi pobre, mal vestida, y ahí la sana crítica aplicaría totalmente. El ejemplo mío era mal. No, capaz que ella devolvió el dinero porque no le interesó el regalo. Puede ser, pero suponga, muchas gracias, Guitosi, por tratar de ayudarme, pero el ejemplo es que en realidad él dice, ella dice, me prestó plata para comprarme el vestido y yo se la devolví. Y él dice, yo le presté plata para comprarse el vestido y se la devolví. Se devolvió. Pero resulta que él tiene cadenas de oro en los brazos, una cadena, la camisa abierta. Es decir, qué horrible, qué preconceptuoso ese profesor, pero funciona así la libre convicción. Por eso les dije que era complicada. Usa un traje Vision Miami blanco, tiene el pelo largo como Juan López, masca el chicle, habla lunfardo, en el medio de la audiencia le suena el celular y le contesta a una chica, ¿cómo andás, mi amor? ¿Cómo te va? Sí, con un lenguaje corta, al rato la llama otra, a la que también le dice mi amor. Y el juez, que es un preconceptuoso, lo procesa por proxenetismo. ¿Comprenden? Es un poco prejuzgar, entonces. Es complicado, sí. ¿Es totalmente legal que lo que se afirme solamente porque tiene pinta? No, no es solamente porque tiene pinta, se daban un montón de cosas. Había un hecho que era que terminado el servicio sexual de la prostituta... Pero no está confirmado. No, por eso. Usted está lo que pasa, ¿quién es que habla? Lima. Lima, usted está aplicando la sana crítica. Ah, Ludueña, porque como dice Camila Lima, usted aplicando la sana crítica tiene razón. Ahí no está confirmado principio de libertad. Estoy totalmente de acuerdo con usted. No es que yo sea un preconceptuoso, sino que les estoy explicando lo complejo, lo complicado, lo jorobado que es este criterio. Sí. O sea que sería como asociando hechos y circunstancias llega a un convencimiento de una situación que después la comprueba. De una situación que aplicando la sana crítica en realidad no logró comprobar. Ah. Lima, que no es Lima, pero bueno, dele. Sí, soy Lima yo. Profe, ¿puede ser que se funde en, por ejemplo, delitos que tienen cierta gravedad y que generalmente, por ejemplo, en el narcotráfico las personas que realmente son responsables directos, digamos, no son los que se descubren? Es una decisión legislativa tendiente a la mayor efectividad en la persecución de esos delitos. Sin embargo, desde una perspectiva liberal, es un criterio de valoración de la prueba ciertamente complicado. Y por eso está cada vez más en desuso y aparece en temas muy puntuales. ¿Ok?
¿Se comprendió? ¿Sí? O sea que sería un conjunto de hechos o situaciones que hace llevar al juez a pensar tal cosa. A pensar que es razonable una posibilidad, pero sin descartar. Por ejemplo, en penal, usted, lo van a ver en procesal 2, usted no puede imputar a alguien de un delito más allá de toda duda razonable. Es decir, si usted tiene pruebas sobre que cometió un delito, pero tiene otra hipótesis plausible, usted no lo puede imputar. Sin embargo, cuando es por libre convicción, usted tiene otras hipótesis, pero igual decide preferir una hipótesis y dar por confirmado el hecho. Obviamente, que la reacción de ustedes, y el ejemplo es por gusto extremo, la reacción de ustedes es natural, no parece razonable, hay una razón de política legislativa y hay un problema de constitucionalidad. Lo que yo le quería decir es que obviamente me robó la palabra de la boca, que en un caso penal queda absolutamente excluyente, porque el principio de exclusión de ley en blanco y de como le dicen los profesores de penal, que el delito tiene que apegarse como un guante a la mano, hace imposible que un juez tome este criterio para decidir para decidir y efectuar una sentencia mediante estos medios de prueba que son absolutamente antijurídicos, se podría decirlo. Claro, on the other hand, diría Stenery, por el otro lado, lo que tenemos es que de aplicarse, y por favor, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo, estoy explicando cómo funciona. De aplicarse el criterio general, probablemente no hubiera ningún procesamiento por proxenetí. Yo sé que usted no está de acuerdo, quede tranquilo, no. Claro. En realidad, porque la propia presión psicológica a la que está sometida la persona que ejerce la prostitución va a llevar a que diga que, que ese señor no es el proxeneta. Sí, Seyanes. No, me quedó la duda. O sea, ¿se aplica solamente cuando ponía el ejemplo usted de los testigos, o sea, no de los testigos, sino de la declaración de ellos, o si hay una prueba, o sea, no se aplica? ¿Es en todo momento, digamos? No, muchas gracias, Seyanes, por su pregunta. Se anima a apagar el micrófono porque hace estática. Ahí está. Al igual que la prueba tasada, la libre convicción solo se aplica si la ley dice que para ese supuesto se aplica. La ley tiene que decir el medio y en el tipo de asunto. Si la ley no dice nada, el criterio de valoración de la prueba es la sana crítica. Y la ley casi nunca dice que la prueba es tasada y prácticamente nunca dice que es por libre convicción. Ese criterio que a veces se dice que la libre convicción quiere decir que el juez aplica la sana crítica pero no da los fundamentos, es esa interpretación que se hace del viejo régimen español que decía el juez fallará conforme su conciencia. Para mí eso no quiere decir, porque ese no es nuestro sistema, porque el deber de motivación de la sentencia, lo vamos a ver cuando veamos función de satisfacción, no está excluido jamás. El juez siempre tiene que expresar las razones por las que falló. En realidad es un criterio de valoración de la prueba donde la libertad de acción, la discrecionalidad del juez es mucho mayor a cuando el juez está aplicando la sana crítica. ¿Ok? ¿Comprenden? Bueno. Los criterios de valoración de la prueba generalmente se aplican para analizar lo que se llaman las pruebas directas. La prueba testimonial del testigo que dice haber visto el hecho controvertido. La prueba documental relativa al hecho controvertido. La prueba pericial relativa al hecho controvertido. Pero además de las pruebas directas, podemos hablar de lo que se denominan las pruebas indirectas.
La prueba indirecta, hay discusiones, a mí la verdad que a los efectos de un curso de grado me parece irrelevante, acerca de si esto es un medio de prueba, si es otra cosa, si es un instituto sui generis. Yo lo voy a llamar prueba indirecta para que ustedes puedan comprender con mayor claridad. Son los indicios. ¿Mm? ¿Alguien sabe qué son los indicios? Bueno, Sería como aquello que me lleva a poder llegar a una prueba concreta. muy bien. Los indicios son resultados probatorios para algunos medios de prueba, pero no importa. Son resultados probatorios que no dicen relación con el hecho que debe ser probado, sino que dicen relación con otro hecho que me permite inferir si ocurrió o no el hecho probado. Por ejemplo, las marcas que deja el vehículo luego de frenar. La fotografía o que hace el perito sobre las marcas, el perito en un accidente de tránsito, por ejemplo. ¿Puede considerarse eso una prueba que refiera a los hechos controvertidos, es decir, si iba a gran velocidad o no? No. La prueba sería el testigo que vio cómo iba, lo que marca el velocímetro, justo que una filmación, una foto, bueno, no, una foto en flash de esas así de reproducciones que permitiera, y esto último ni siquiera sé. En cambio, la frenada, la foto de la frenada, la pericia sobre la frenada, es la demostración de un hecho indicador de otro hecho desconocido. Si la frenada es muy larga, es porque el auto iba rápido o lento. ¿Cómo? Rápido. Rápido. Entonces, es prueba indiciaria. No se acreditó directamente con personas que hayan visto la velocidad del vehículo, pero por un hecho conocido se infiere la existencia del hecho desconocido. Y ciertamente, aunque generalmente no se estudia así, para hacer esa inferencia se están aplicando criterios de lógica y de normalidad de lo que normalmente ocurre, que permite llegar a la acreditación indirecta, a la confirmación indirecta. No tengo la foto del tipo clavándole el cuchillo a la víctima, pero tengo la salpica en el brazo, tengo el cuchillo ensangrentado. De un hecho desconocido. Podría ser un ejemplo de violencia doméstica. O sea, capaz que va una mujer a hacer una denuncia y tiene golpes, pero no está en el momento. O sea, no se sabe. Exacto. Podría ser un... Claro. Entonces, del hecho desconocido se infiere el hecho conocido. Y ese proceso lógico que se produce a partir de los indicios se le suele llamar presunción judicial. La presunción judicial es el razonamiento que se lleva adelante a partir de los indicios para llegar a la confirmación o no de un hecho. Son las presunciones judiciales por las cuales se puede llegar a tener por confirmado o no un hecho. ¿Hay prueba directa? ¿Hay certeza con prueba directa sobre el hecho? ¿Se está valorando un medio de prueba que refiere directamente al hecho? No. Pero como no se puede dejar de fallar, hay otros elementos que en forma unívoca, generalmente se requiere pluralidad de indicios, aunque la ley no lo dice,
Lo que claramente se requiere es que sean unívocos. Yo no puedo tener indicios en un sentido, indicios en otro sentido. Me permiten inferir un hecho desconocido de un hecho conocido, y a ese proceso de razonamiento se le llama presunción judicial. Se llama igual, pero esto no tiene nada que ver con las presunciones relativas y las presunciones absolutas, que en el esquema original hacen modificar el tema de la carga de la prueba. Así que en sede de valoración vamos a tener los criterios de valoración de las pruebas directas y la posibilidad de la existencia de prueba indirecta a través de los indicios por un procedimiento lógico que se denomina presunción judicial. ¿Ok? Bueno. ¿Quién toma el código y ubica dónde está regulado la cuestión de la carga de la prueba? En el 139.1. A ver, ¿qué dice? En el 139.1. Muy bien, ¿qué dice? ¿Se anima a leerlo? Bien. Está lo de... O alguien que lo lea, no hay problema, cualquiera. Corresponde probar a quien pretende algo los hechos constitutivos de su pretensión, y en contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. Bueno. Y el punto 2 dice, la distribución Por ahora de la no. carga de la prueba. Por ahora, con el punto 1, muchas gracias. Generalmente, a ver, ¿qué es el tema de la carga de la prueba? Para no confundir. Pues sí. Sí, Camila, Alicia. No, me llamo Alicia. O sea, la carga de la prueba se da cuando el juez, después de valorar los medios de prueba, no se convence. Exacto, Camila no, perdón, Alicia. El No juez, se convence de los hechos. ¿cuándo empiezan a jugar las reglas de la carga de la prueba? ¿Cuándo? Después de realizada lógicamente, internamente, introspectivamente, la actividad de valoración de la prueba, o la búsqueda de presunciones judiciales, el juez o no logra la confirmación de determinado hecho o permanece en la duda, lo cual es lo mismo que no lograr la confirmación de un hecho controvertido. Entonces, la pregunta es, ¿y entonces qué? Si no logra la confirmación de este hecho, ¿quién sucumbe? ¿Quién recibe las consecuencias negativas de la no acreditación del hecho? Y el litigante. ¿Cuál? ¿Quién? ¿El actor o el demandado? El El demandado. demandado. ¿Por qué? Dependerá. Porque tiene que probar que los hechos que pone el actor no son ciertos. O sea, como defenderse contra esos hechos. Claro, en ese sistema que ustedes están describiendo, que no es el sistema legal, imagínense que entonces siempre la carga de la prueba correspondería al demandado. Y no sería un sistema igualitario, no respetaría la igualdad. Sería la carga de los dos, o sea... Sí, la carga la tienen los dos. La carga la tienen los dos. Entonces, esta norma, el régimen de la carga de las pruebas responde a cuando falla la acreditación de un hecho o cuando hay dudas, ¿quién sufre la consecuencia negativa? Por eso se llama carga. Stenery. No depende también si es una presunción simple, si admite prueba en contrario. Sí. Va por ese lado también. Las presunciones en el enfoque tradicional influyen en el problema de la carga de la prueba. El profesor Aval no está de acuerdo con esa postura, yo considero que sí, pero todavía no llegamos ni siquiera a ese planteo, Verónica. Entonces, vamos a razonarlo entre todos, ¿no? La ley no es muy clara, porque la ley dice, corresponde probar a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión. Entonces parecería ser que si A
actor pretende el cobro del préstamo que le hizo a B, tendría que probar la existencia del préstamo. Parecería que dice eso, ¿verdad? Sin embargo, ustedes, que ya son juristas de renombre, saben que eso no es cierto. Porque si A le presenta una demanda a B para cobrar el crédito, y B contesta que pagó, A tiene que probar el hecho constitutivo de su pretensión, existencia del préstamo. ¿Sí o no? Me parece que fui muy generoso decirles que eran juristas de renombre. No, no tiene que probar, porque la existencia del préstamo no es un hecho controvertido. Vamos de vuelta para atrás. A, actor, dice que le prestó 100 pesos a B demandado. B demandado dice, yo ya le pagué. ¿Necesita prueba la existencia del préstamo? No, necesita la prueba de que ya pagó, ¿no? Necesita la prueba de que ya pagó. Entonces, Claro, porque ahí está reconociendo, que existió un préstamo, porque ya le dijo que le pagó. Está bien. entonces no es cierto que cada uno tiene que probar los hechos constitutivos de su pretensión y de su defensa. No es verdad. Tiene que probar los hechos constitutivos de su pretensión o de su defensa siempre que se trate de hechos controvertidos. Si no, no. Entonces, por eso la ley tiene dos partes. Dice, corresponde probar a quien pretende algo, parece estar pensando en el actor, los hechos constitutivos de su pretensión. Quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos modificativos, hechos que alteran el hecho constitutivo, impeditivos, hechos que no permiten que exista el hecho constitutivo, o hechos extintivos, los hechos que admiten que el hecho constitutivo existía, pero que le quitan efectos jurídicos. Con ejemplos los vamos a poder comprender, porque este problema de la carga de la prueba, hay ríos de tintas escritos y es difícil de comprender, pero con ejemplos se comprende. Vamos al caso que estamos analizando. A demanda a B por el cobro de $100.000, que dice que le prestó el 3 de agosto del 2019. B contesta la demanda diciendo, este tipo está loco, nunca me prestó nada. Ni actor ni demandado aportan ni un solo medio de prueba. Obviamente el caso es de laboratorio, para que puedan entender. ¿Se va a poder considerar probado, incorporado o no como un hecho verdadero al proceso la existencia del préstamo? No. No, porque el actor falló, en ese caso, a la prueba del elemento constitutivo de su pretensión, que fue controvertido. ¿Comprendieron? Caso B. El actor A dice que le prestó a B $100.000 el 19 de agosto del 2019 y que no le pagó. Y B contesta la demanda diciendo que le pagó. Va a tener que probar que pagó. ¿Qué sucede? A se ve relevado de su carga de probar el hecho constitutivo porque el hecho fue admitido por B. Porque cuando yo digo que pagué, estoy diciendo que debía antes. Y en realidad, quien va a tener que probar es quien alega el hecho extintivo, la paga. El problema sería si B dice, no, nunca existió ese préstamo. Si B dice que, exacto. Igual, en el ejemplo B, sucede lo mismo con el hecho modificativo. A dice,
le presté $100.000 y B dice, no me puede cobrar porque extendimos el plazo para pagar 1 año. ¿Quién tiene que probar? B. B. Porque A está relevado del hecho constitutivo de su pretensión la existencia del préstamo. B tiene que probar la extensión. Si nadie prueba nada, ¿quién va a ganar el juicio? A. A. En realidad es aberrante decir quién va a ganar el juicio. ¿Quién va a tener, se va a tener por probado el préstamo? O sea que vimos cómo funciona con los hechos constitutivos, cómo funcionan los hechos extintivos y cómo funcionan los hechos modificativos. Otro ejemplo para impeditivos. A sostiene que le hizo un préstamo de $100.000 a B el 19 de junio del 2019. Y B dice que cuando se celebró el préstamo, A era absolutamente incapaz. Y tiene que probar la incapacidad. B ¿no? va a tener que probar la incapacidad. Lo importante que ustedes tienen que retener que el sistema de la carga de la prueba, entonces es un sistema que evita lo que se llaman las sentencias not liquet. Las sentencias not liquet ocurrían en el Imperio Romano cuando el pretor decía, o el delegado del pretor decía, no puedo decidir el caso porque nadie me probó nada, o porque los dos me probaron con igual intensidad. Eso no puede ocurrir conforme la finalidad del proceso de la eliminación de la insatisfacción jurídica y conforme por lo menos a uno de los esquemas que habíamos visto, que es el logro de la paz social. Debe resolverse todo asunto que se presente ante los juzgados. Y si hay dudas sobre los hechos, hay una predefinición legal acerca de quién sucumbe. Hay un error que generalmente se comete, que es que la carga de la prueba dice relación con quién tiene que ofrecer el determinado medio de prueba. No, no es cierto. Porque ofrecer la prueba, los dos tenían en ese sentido la carga de ofrecer, incluso el deber en los términos del CGP, de acompañar todos los medios de prueba que podían en los actos de proposición. La carga de la prueba eso también es carga de ofrecer los medios de prueba. Pero la carga de la prueba es un procedimiento lógico que dice que quién sufre las consecuencias de la no confirmación de un hecho. ¿Se entiende? Para evitar las sentencias not liquet. Valeria Sellane, ¿se comprende? Sí, sí, profe. Tatiana Foco, ¿se comprende? ¿Sí? ¿Está aburrida, Tatiana? ¿No? Ah, bueno. Leandro, ¿se comprende? Muy bien. Sin embargo, como decía Verónica, muchas veces esta regla se ve afectada por la existencia de presunciones absolutas. No hubo prueba, pero no voy todavía a las reglas de la carga de la prueba, porque si tengo una presunción absoluta, yo en realidad tengo que aplicar la consecuencia preestablecida por la ley. Y cuando hay presunciones relativas, aunque este enfoque no es compartido por todos los autores, algunos dicen que es un relevamiento de la prueba, para mí sí es un problema de carga de la prueba. Cuando hay presunciones relativas, por ejemplo, hay una ley, el artículo 101 de la Ley de Propiedad Intelectual dice que en el caso de patentes de procedimiento, si el demandado no acreditare, si el actor titular de una patente de procedimiento demandare a quien no la tiene registrado, si el demandado no ofrece cuál es su procedimiento, se presume que aplica el procedimiento del actor. Entonces ahí ya está predeterminado con otro valor. Si el demandado no prueba, pierde, aunque el actor no haya probado nada, porque se transfiere la carga de la prueba.
Aval tiene, en el manual que ustedes manejan, tiene un criterio diverso en este aspecto, que seguramente él tenga razón, pero yo así lo veo. Sin embargo, el artículo 139.2 se anima a leerlo, Valeria. Sí. Adelante. Dice, la distribución de la carga de la prueba no obstatará a iniciativa probatoria del tribunal, ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica de las omisiones o deficiencias de la prueba. Yo diría, ¿what? ¿Cómo? ¿Cómo es esto? Así que tengo un sistema, Valeria, ahí va. Así que tengo un sistema que me dice quién sufre las consecuencias de la no confirmación, preestablecido. Sin embargo, el código dice, pero esto no aplica, esto es sin perjuicio de la iniciativa probatoria del tribunal. Conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual ahí, con todo respeto, hay una confusión entre los sistemas de valoración de la prueba y la carga de la prueba, que son cosas diferentes, la valoración vino mucho antes, de las omisiones o deficiencias de la prueba. Bueno, yo comparto una posición doctrinal que sostiene que los códigos que hacen eso, como el nuestro, ingresan en un error lógico, que es en lo que se conoce como antinomia. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es una regla de la lógica. No se puede ser y no ser. Yo no puedo ser vuestro profesor y no ser vuestro profesor. Ustedes no pueden ser excelentes alumnos y horrendos alumnos al mismo tiempo. Entonces, no puede ser que tengamos un sistema que diga que si alguien falla con la acreditación del hecho, sufre. Cuando se falla con la acreditación del hecho, ¿quién sufre las consecuencias? Y un sistema que diga que el juez puede salir a suplir esas omisiones evitando esas consecuencias. Desde mi punto de vista es antinómico. La iniciativa probatoria del tribunal con un sistema de carga de las pruebas es antinómico. ¿Comprenden esa idea, aunque estén de acuerdo o no? Yo no entendí lo del... ¿Quién me habla? Yo, Ludueña. ¿Dónde está Ludeña? Que no la veo. ¿O no tiene cámara? ¿Me ve? Yo no entendí Ah, eso ya. tampoco. Ángulo superior derecho, Ludueña. Bueno, la cosa es así. Hay una regla de la lógica que se llama la antinomia, que es que una cosa no puede ser y no ser. Es imposible. Creo que en la física cuántica es posible, pero en el mundo físico normal no es posible. Usted no puede ser corta de vista y no corta de vista al mismo tiempo. Un código no puede decir que tiene reglas para el caso de que no se logre probar, que predeterminan quién sufre las consecuencias, qué parte sufre las consecuencias, y después decir que esa regla es sin perjuicio de que el juez participe de la iniciativa probatoria para evitar esas consecuencias. Eso es generalmente visto como por un sector, por una antinomia. ¿Cómo se justifica de que no es una antinomia? Generalmente se justifica por lo siguiente, estamos hablando de la iniciativa probatoria del tribunal, que en el artículo 24 está recogida, y que aquí claramente luego en el 139.2 está recogida, y que en muchos medios de prueba que nosotros fuimos viendo aparecía como recogida. El tema es, muchachos, si un código puede ser acusatorio en el sentido de que tiene reglas de carga de la prueba y al mismo tiempo inquisitivo en el sentido de que el juez puede hacer prueba. Si es posible, lo que se denomina el sistema mixto, o si el sistema mixto en realidad es una falacia y es una antinomia.
Ustedes pueden pensar lo que quieran. ¿Cómo se defiende de que no es una antinomia? Se dice que la iniciativa probatoria del tribunal no es principal, sino que es complementaria. Por ejemplo, Davis Echandía lo plantea así, y creo que también es la postura de la profesora Selva Clet. Lo que se dice es, si sobre un hecho directamente no hay ningún medio de prueba ofrecido, no puede salir el juez a sustituirse a las partes, porque violaría el artículo 1 y violaría el régimen de la carga de la prueba. Violaría la igualdad procesal, el método contradictorio, la bilateralidad, la independencia, la imparcialidad, la impartialidad de la que ya hemos hablado. Entonces dice, no puede sustituirse, puede complementar. O sea, la parte tuvo que haber hecho algún esfuerzo probatorio, ofreció algún medio de prueba, solo que el juez lo complementa. Por ejemplo, la parte ofreció prueba testimonial sobre la prueba de la historia clínica sobre los daños que sufrió su cliente en el accidente. ¿Mm? Pero no ofreció prueba sobre pretendió probar la incapacidad futura por medio de la historia clínica, cuando en realidad debió haberlo hecho con prueba pericial. ¿Cuánto tiempo va a estar mal la persona del brazo, de la pierna? ¿Cuándo va a recuperar la movilidad? Entonces el juez puede ejercer iniciativa probatoria porque está complementando. Hay prueba sobre los daños sufridos en el accidente, solo que la prueba no era completa, le faltaba, por ejemplo, el tiempo de recuperación para vincularlo luego y poder establecer el lucro cesante, imagínense. Esa es una de las formas en las que se intenta superar la antinomia. Y otra, la verdad es que la ley nunca habla de esa complementariedad, pero en lo personal, que no creo en la iniciativa probatoria del tribunal, bueno, por lo menos es tranquilizador. El juez no puede hacer prueba para sustituirse las partes, solo para complementar. Claro, lo que yo me temo es qué es sustituir y qué es complementar. Ahí está el quid de la cuestión. La otra... Sí. Yo había leído de Aval que únicamente podía como prueba de oficio, pero cuando la parte ya intentó una prueba, pero como que era una prueba débil, digamos. Esa es la tesis de la complementariedad. El problema es qué es complementar y qué es sustituir. Desde un planteo lógico garantista le dirían que complementar es sustituir, porque si complementar es completar algo que está incompleto, ¿verdad? Y si estaba incompleto, a usted le tenían que aplicar la regla de la carga de la prueba, no venirlo a ayudar. Desde una perspectiva garantista. Pero yo estoy haciendo el esfuerzo por explicarles el tema sin apasionarme con lo que pienso. Obviamente que no lo logro del todo, porque soy un ser humano. Pero bueno, o parezco un ser humano, a veces sospecho. Bueno, lo otro, el hacer chistes por esta plataforma es una macana, porque uno ya son malos y todavía vía satélite, pero bien cabeza, gracias. Bien, Martirena, buena gente. Todos. Virginia Sánchez no le gustó nada el chiste, pero bueno. Entonces, la otra forma en que se defiende que no hay antinomia es decir que el juez no es parcial, ni se comporta como parte. ¿Por qué? Porque el juez no conoce de antemano cuál será el valor convictivo de la prueba que va a realizar, que puede resultar en un sentido o en otro. Imagínense, hace la prueba pericial y que supuestamente es para complementar la debilidad de la prueba del actor respecto del periodo de incapacidad, y la prueba pericial resulta que el perito dice, no, esa historia clínica, un desastre. En realidad,
El sujeto no tenía ningún daño ni ninguna incapacidad. Yo lo que digo es, a ver, no seamos naifs. En realidad, cuando yo complemento, me puedo imaginar el resultado convictivo. Pero aún si diéramos por bueno de que no me puedo imaginar cuál será el resultado de la prueba, que ciertamente en algún caso pueda darse, lo cierto es que desde una perspectiva garantista no había necesidad de complementar nada. Si había defectos de la prueba, teníamos las reglas de carga de la prueba. A mí me parece mucho más sensato un sistema, y ahí sí hablo yo, con reglas de carga de la prueba y sin iniciativa probatoria del tribunal para el proceso civil puro. Acá no estamos hablando del niño que se queda sin comer, ni el caso de violencia doméstica, estamos hablando del proceso civil donde le cobra el vale al otro y el juez sale como Superman a probar a favor del acreedor o del deudor. Ese es un juez que en definitiva se compromete, porque aunque no sustituya, complementa, y complementar es sustituir en la parte que faltaba. Y aunque no sepa el resultado convictivo de antemano, al complementar está alterando el posible resultado convictivo ya previsto con la norma, que era por las reglas de la carga de la prueba respecto de quién podía sucumbir en la afirmación del hecho. Y eso me parece mucho más pernicioso que el sistema formal, porque es un juez que toma partido. Entonces, cuando veamos la función de satisfacción, vamos a analizar lo que se llaman las medidas para mejor proveer, que dicta el juez. Que ahí la dicotomía se ve más clara todavía, la contradicción lógica, la antinomia. Porque el juez, cuando llega al estado de dictar sentencia, si el hecho no está aprobado, imaginen que el juez no desplegó la iniciativa probatoria antes. Si el hecho no está aprobado, tiene que ir a fijarse al 139 a ver quién recibe las consecuencias negativas de esa falta de confirmación. Sin embargo, la misma norma le dice que tiene que salir a procurar prueba para salir de la duda. Entonces, ¿cómo? ¿Ante la duda hago una cosa o ante la duda? Bueno, a esto le contestan, ante la duda usted sale a buscar prueba. Y si no la consigue, recién al final aplica las reglas de la carga de la prueba. Vieron que soy bueno, les cuento el defecto y también la manera de salir del defecto. Yo igual a mí no me convence. Muchachos, estamos con el tiempo justo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Si Alejandro está disponible y ustedes pueden quedarse unos 10 minutos más, Alejandro les quería hablar sobre el tema de los medios no previstos, que fue un tema que por razones de tiempo había quedado colgado. Alejandro, no sé si tú podés. Sí, hola, ¿cómo están? Sí, no tengo problema. ¿Querés ahora o unos minutos de la que viene? No sé, ¿qué prefieren los muchachos? Si se quieren quedar, si están muy apurados. ¿Tienen 10 minutos? ¿Sí? Sí. ¿Lo hacemos ahora, Alejandro? ¿Te parece? Dale, sí, está Dale. bien. Al final de todo este tema de la función probatoria siempre hacemos un comentario sobre este tema que es bastante actual, ¿no? Y que genera, a todos nos genera muchas dudas, y que es lo que se llama los medios de prueba no previstos legalmente. Vieron que hasta ahora estuvimos siempre distinguiendo fuentes y medios de prueba. Y habíamos dicho, bueno, cuál era el concepto de fuente, y que los medios, en principio, eran los que están previstos legalmente en el código, es decir, los procedimientos para incorporar al proceso las fuentes de prueba. Los artículos que hay que atender para manejar este tema de los medios no previstos son, por un lado, el artículo del 146.2, que ahí ustedes podrán ver que dice que también podrán utilizarse otros medios probatorios, y dice no prohibidos por la regla de derecho, ¿sí? Que eso sería una de las condiciones, y luego aplicando analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos por la ley. Es decir que
lo que viene a decir esta norma básicamente es que además de los procedimientos que están previstos en el código, pareciera que se pueden utilizar otros. Es decir, además del procedimiento previsto para interrogar al testigo, pareciera que también se podría incorporar el conocimiento del testigo por otro medio, por otro procedimiento, o la pericia, o la inspección. Esta sería digamos, la primera impresión luego de leer este artículo 146.2. Pero hay que tener en cuenta también lo que dice la parte final del 144.1, porque vean, dice, el tribunal dice, rechazará el diligenciamiento del medio que manifiestamente tiene que sustituir otro que específicamente corresponda por la ley o por la naturaleza derecho a probar. Así que hay un artículo que nos dice que podemos recurrir a otros medios o procedimientos, pero por otro lado, otro artículo nos dice que se va a rechazar cuando propongamos un medio que manifiestamente está sustituyendo a otro. Podría entenderse como que hay ahí una especie de contradicción. Pero además hay otro problema que creo que en algún momento habíamos anunciado, y es que respecto de ciertas fuentes de prueba, ¿se acuerdan que las fuentes de prueba habíamos dicho era algo dinámico y con el transcurso del tiempo van apareciendo nuevas fuentes de prueba que antes no existían, que podrán encuadrar dentro de, o en el concepto de documento, por ejemplo, o en algún otro de los conceptos, pero por ejemplo, no existían correos, en el momento no existían correos electrónicos, no existían mensajes de WhatsApp, no existían fotografías. Ahora, el problema que se presenta es que no está regulado clara y expresamente cuál es el medio, cuál es el procedimiento para incorporar esas fuentes al proceso. Porque vean ustedes, por ejemplo, el artículo 175.1 hace referencia a las fotografías, a las películas cinematográficas, dice. Ahora, y la pregunta es, ¿y cómo se incorpora, cómo se presenta, cómo se incorpora al proceso una película cinematográfica? Bueno, capaz que alguien dirá, bueno, está grabada, tiene un soporte físico, la presento, pero después la duda que surge es, ¿y se aplican las reglas de la autenticidad a esa película cinematográfica? O incluso una fotografía. Alguien dirá, bueno, en el código está regulada la agregación de documentos escritos, y dice que también la fotografía es un documento, pero en ningún lado está regulado cómo se presenta esa fotografía. Claro, como dice el 146.2, uno puede decir, bueno, analógicamente se imprime la fotografía y se presenta. Pero puede surgir la duda de decir, bueno, pero ¿y la autenticidad de esa fotografía? Yo presento una fotografía y atribuyo, digo que en esa fotografía está el doctor Santi haciendo determinada, que está haciendo algo. Y él no cuestiona esa fotografía. Se tiene por auténtica, se da por cierto que lo que yo manifesté respecto de lo que aparece en esa fotografía efectivamente es así. ¿Cómo se impugna la fotografía? Ante el silencio del profesor la Santi. película cinematográfica. Claro, pero ven la dificultad, ¿no? Mire, este tema es mucho más fácil advertírselos y comentárselo con ejemplos. Si ustedes agarran los anuarios de derecho procesal, van a ver que, por ejemplo, hay ahí siempre referido un medio de prueba en que en general se admite como un medio de prueba no previsto, que es la espirometría. ¿Vieron? La constatación, supongamos que es un accidente de tránsito, yo quiero probar que quien conducía estaba bajo los efectos del alcohol, y por eso hizo el desaguisado que cometió. Piensen ustedes, la espirometría es una especie, vendría a ser lo más parecido a una inspección judicial, ¿no? Porque en ese caso el objeto de la inspección es una persona, y por un determinado mecanismo se constata qué cantidad de alcohol tiene esa persona en la sangre. Ahora, ¿la espirometría se hizo en el marco de un proceso? No. ¿Se hizo frente a un juez? ¿Se hizo por un perito que fue designado por el tribunal? No. Es decir, ¿se produjo esa prueba en audiencia como establece la regla del artículo 142? Tampoco. Ahora, ¿por qué no se cumplen todos esos detalles?
le quitamos la calidad de posible fuente de prueba y su incorporación a un proceso. Bueno, es un buen ejemplo de una fuente de prueba que se va a incorporar por un medio que no es estrictamente el previsto en el código. Por ejemplo, lo que está previsto con relación a la inspección judicial, que la tiene que hacer el tribunal, con la presencia del tribunal, porque si no en teoría sería nulo, pero sería absurdo que la espirometría se haga durante el curso del proceso, porque incluso sería manifiestamente inconducente, porque para poder demostrar que la persona estaba alcoholizada al conducir, no se puede hacer un año después. Entonces, si ustedes lo ven esto en el libro Aval, que tiene cierta complejidad, claro, ahí empiezan a aparecer otros ejemplos que explican cómo se puede aplicar estos artículos. Entonces, la primera conclusión que uno tendría que plantear es que si no hay ningún inconveniente en utilizar el medio previsto legalmente, por ejemplo, con un testigo, lo que corresponde es cumplir con el medio tal como está previsto en el código. Tengo que proponer al testigo, lo tienen que citar, tiene que concurrir al juzgado. Pero después aparece ese ejemplo de, por ejemplo, el único testigo es un chino que bajó de un crucero y fue justo el que vio el accidente. Y es impensado que 1 o 2 años después esa persona pueda ser citada y concurra a declarar en una audiencia. Y entonces se plantea la duda, ¿y no se le podrá tomar declaración por un escribano haciendo un acta donde se consigna lo que vio y después presentar esa acta? O el testigo del accidente es una persona que padece de una grave enfermedad. Y tengo serio riesgo de que si espero a un momento posterior, no sea posible aplicar el medio, esto es el procedimiento previsto en el código, porque se me muere el testigo y no se le va a poder tomar la declaración. Y entonces surge la duda, ¿se le podrá tomar declaración con un escribano en un acta? O incluso filmar esa declaración, o que la firme el propio testigo frente a un escribano, etcétera. Es decir, ¿qué otros medios podemos utilizar? Bueno, esos otros posibles medios no están regulados a texto expreso. Lo que nos dice el 146.2 es que no tienen que ser prohibidos por la regla de derecho, y entonces, claro, no voy a poder utilizar como procedimiento interrogar a alguien bajo tortura, es decir, tengo que respetar las garantías básicas. Y después, el otro aspecto que es realmente dificultoso es que dice que hay que aplicar analógicamente las normas que disciplinan a los expresamente previstos. Es decir, tengo que aplicar un medio, un procedimiento que sea lo más parecido y que otorgue garantías similares a las que surgen de la aplicación de los procedimientos previstos en el código. Y esto puede generar dudas, porque, por ejemplo, en el caso del testigo que bajó de un barco y vio el accidente y después no va a ser posible citarlo. Y se plantea, bueno, como incluso lo plantea Aval, como admisible la posibilidad de que un escribano declare frente a un escribano. Ahora, está bien, esa declaración no se realiza en audiencia, no se realiza frente a un juez. Y puede tener otro cuestionamiento, no habilita el control de la parte contraria. Estos son temas polémicos, decírselos. Este es un tema que no se puede dar desde una certeza, ¿no? Es decir, él ese ejemplo lo admite. A mí me deja serias dudas, porque incluso hay otros autores que dicen, bueno, habría que convocar al abogado o a la parte contraria para que controle lo que esa persona va a declarar frente a un escribano. ¿Se dan cuenta? Bueno, en definitiva, este es un tema bien interesante, es bien actual y también es bien polémico en cuanto a cuáles son los procedimientos respecto de los documentos electrónicos o respecto de documentos, como les decía, un mensaje de WhatsApp, que, y no son cuestiones de laboratorio, sino que, digamos, su utilización es más frecuente. Entonces, la ley 18.600 regula que los documentos electrónicos tienen una eficacia similar a los restantes documentos escritos. Pero ¿cómo se incorpora un correo electrónico? No está previsto expresamente en ningún lado. Bueno, a partir de ahí, y basándose en lo que dice el 146.2, analógicamente existen varias posibilidades: imprimir el correo electrónico,
pedirle a un escribano que constate en una computadora la existencia de ese correo electrónico. Podríamos manejar como posible medio o procedimiento concurrir con una computadora portátil al juzgado y que el juez inspeccionara la computadora donde uno la abre, la prende y le hace ver el correo electrónico que, por ejemplo, fue enviado de una parte a la otra. En definitiva, digamos, tenemos que respetar lo que dice esta parte final del 146.2 y tratar de utilizar un medio que, digamos, ofrezca similares garantías a cómo están regulados en el código. Tener cuidado con lo que dice la parte final del 144.2, ¿no? Es decir, porque si manifiestamente no hay ningún inconveniente para que el testigo concurra a la audiencia, no lo puedo hacer declarar frente al escribano, ni grabar la declaración por algún medio técnico y llevar la grabación. Ahí va a haber que respetar el procedimiento previsto en el código. Es decir, estos otros posibles medios serían aplicables cuando manifiestamente el procedimiento previsto en el código no se puede llevar a cabo. Y entonces aparecen todos esos ejemplos raros que parecen de laboratorio, pero en realidad no lo son tanto, ¿no? Y que muchas veces uno los empieza a ver en la práctica. Creo que con esto es suficiente ver alguna duda si quedó claro. Es un tema un poco, ya les digo, bastante dudoso y complejo. Gracias, Alejandro. Pero, sí. Muchas gracias. ¿Quieren hacer alguna pregunta, alguna duda? Yo disculpe, tenía una duda. Sí, en el caso de la espirometría, o sea, no me quedó claro cómo se prueba. En ese caso, digamos, lo que se está haciendo en ese caso es similar a una inspección. En ese caso, el objeto de la inspección es la persona, porque, digamos, cuando tú utilices digamos, esa fuente de prueba que surge de la espirometría, lo vas a utilizar en un proceso posterior. Ahora, digamos, en principio no cumple con los procedimientos previstos en el código, porque la inspección judicial se tiene que hacer frente a un juez, por ejemplo. Se tiene que hacer con ciertas garantías en el marco de un proceso. De acuerdo al artículo 142, la prueba se produce en audiencia. Todo eso no se va a estar cumpliendo. No obstante, pero el hecho de que sea hecho por un policía, ¿sí? Pero el hecho de que sea hecho por por alguien de tránsito, no me sale bien la palabra, no quiere decir que está hecho por que lo realiza una persona confiable para el Estado. Bueno, por eso uno podría decir, bueno, analógicamente se respetan ciertas garantías que hacen admisible que se incorpore esa fuente de prueba al proceso. Pero sí, digamos, estamos a lo que dice el código, lo que les estoy señalando o advirtiendo es, vean ustedes, no se hace, el proceso cuando se hizo ni siquiera estaba iniciado, no se hizo frente a un juez, no se produjo en audiencia. Entonces, todas esas reglas que dicen que la prueba se tiene que producir de determinada forma, que cuando el juez tiene que estar presente en realidad tiene que estar presente, etcétera, cede ante este tema de los medios no previstos. ¿Ah? Entonces, es un buen ejemplo de que, aunque no se respeten esas reglas generales que establece el código, en función de lo que dice el 146.2, porque es manifiestamente imposible que esa espirometría se haga durante el curso del proceso jurisdiccional, porque además, como les dije, es manifiestamente inconducente, porque es necesario que esa prueba se haga inmediatamente después que ocurrió el accidente de tránsito. Sería un absurdo hacerla 1 año o 2 años después, cuando estamos en el curso del proceso jurisdiccional. Entonces, es como un ejemplo que les permite abrir ustedes un poco la cabeza para decir, bueno, ojo, cuidado de cómo es que se aplica todo esto de que la prueba se produce en audiencia, de que se produce frente al juez, etcétera, etcétera. Porque nos encontramos con este tema de los medios no previstos, donde alguna de esas reglas requieren de una adaptación.
Muy bien, No sé, Alejandro. Santi, si querés complementar algo, pero No, muchas gracias. por lo menos para que sepan que este problema y este lío existe con relación Muy bien. a esto de los... Muy bien, Alejandro, muchas gracias. Muchachos, estaban reclamando ahí por el chat que alguien quería hacer alguna pregunta sobre la actividad a distancia. 5 minutos, porque yo me tengo que retirar, pero a ver, cuéntenme, ¿quién tiene alguna duda? Profesor, estaban con una duda de que si nosotros tenemos que explayarnos en el tema de dar ejemplos y explicar. ¿Qué dice la letra? No, la letra dice solo que hay que citar el artículo. Bueno, si usted quiere a su vez agregar alguna otra información, bienvenida, pero no es lo que se le está pidiendo. Muy bien. Porque, por ejemplo, ¿Sí, Acuña? que por ejemplo el 140 ataque por la sana crítica y se podría aclarar que es por razonamiento y experiencia del juez, pero creo que es el único. Eso siempre va a ser en la sana crítica. Si usted ve que en algún caso poner el artículo no permite expresar el conocimiento que usted está queriendo expresar y quiere poner alguna nota al pie o algo, todo bien, pero no es lo que se espera. El ejercicio tiene la finalidad didáctica de que ustedes tuvieran que realmente comprender los conceptos y ubicarlos en cada medio de prueba, y es una forma de estudiar fácil este medio de prueba. O sea, que seamos concisos. Esta etapa es esto, así, nada más, no explicamos. Lo que pasa es que para llenar bien la norma donde regula eso hay que saber. Parece fácil, pero tal vez es más difícil que ponerse a decir cosas. ¿Alguna otra duda? Bueno, ya quedó prorrogado el vencimiento para el miércoles a las 23:59. En esta oportunidad no hay posibilidad de decir, ay, no me funcionó mañana, pasado. No, es 23:59. Por lo tanto, para evitar riesgos, tenemos lo que queda del lunes, tenemos todo el martes y todo el día del miércoles. Obviamente que si EVA se rompe a partir de mañana todo el día, somos razonables. Pero no hay, te lo mando por mail, te lo mando por acá, no. ¿Ah? Bueno, ¿alguna duda más? Leandro, me quedé sin conocer su voz, pero bueno, usted ya va a actuar. La clase que viene nos va a contar algo de función de impulso procesal. Bueno, muchachos, un placer, como siempre. Nos estamos viendo el miércoles a las 18 horas. ¿Dale? Pasen bien. Chau, chau. Chau, Alejandro, muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Juan, hasta luego.